Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Chicas, espero que hayan pasado un excelente fin de semana, que todos y todas hayan podido pues descansar, también que se hayan podido pues, reunir en familia, realizar diferentes actividades. También quisiera como invitarlos en estos tiempos como a realizar actividades que a ustedes les guste. Puede ser la pintura, la música. Y pues nada, quisiera también eh, pues motivarlos a que por favor estén pendientes de sus asignaturas, recordarles que el día de la semana pasada subí la tarea correspondiente a historia y a geografía de grado octavo y pues digamos que es para que ustedes estén pendientes de sus asignaturas, de sus tareas. Por favor, revisen el botón de tareas, enviar las tareas por el botón de tareas. Si hay dudas o inquietudes, por favor, preguntarle a los directores y directoras, en este caso directoras de curso, cuál es el procedimiento y cuál es esa manera correcta de utilizar el botón de tareas. Entonces, porfa, chicos, para que estén muy pendientes de eso, solicito a ustedes que estén pendientes de sus tareas. No se pueden recibir tareas fuera de la fecha. Entonces, por favor, pendientes, muy pendientes de eso, ¿vale? Chicos, vamos a empezar el día de hoy, nuestra sesión del día de hoy. Vamos a seguir con nuestras eh, oleadas de revoluciones burguesas y llegamos casi al final de estas oleadas. Lo que sigue posteriormente a esto es un análisis más o menos como el que tuvimos en el encuentro por Google Meet, eh, que allí pues básicamente vamos a tener la oportunidad de reflexionar acerca de estas revoluciones burguesas y finalmente pues como darle una contextualización. Así que pues podemos traer nuestro cuaderno, colocamos UTP número 15, fecha del 30 de junio al 3 de julio, esta semana. Meta de comprensión que estamos trabajando es comprender a los procesos revolucionarios, comprender a cómo los procesos revolucionarios han impulsado profundas transformaciones sociopolíticas y cómo éstas han influido en el mundo actual, ¿cierto? Estamos trabajando nuestro desempeño número 1, que es comprender las condiciones estructurales que llevaron al desarrollo de los levantamientos políticos denominados revoluciones burguesas. Y pues el tema del día de hoy son las oleadas de 1848. ¿Vale? Súper importante, chicos, que tengan en cuenta los apuntes, que tengan en cuenta esas dudas que les surgen en el video. Entonces es necesario que ustedes tomen nota, pero también si tienen alguna pregunta recuerden anotarla, ¿cierto? Para que en nuestras sesiones de Google Meet podamos resolver todas las dudas que tenemos con respecto al tema, ¿vale? Este mapa que me parece súper importante para que ustedes, mapa conceptual que me parece supremamente importante, para que ustedes tengan allí presente independencia de los Estados Unidos, Revolución Francesa, revoluciones liberales, ¿cierto? Estas oleadas son las que nosotros estamos trabajando y pues que todo esto va de la mano de ese pensamiento, de esa ideología denominada liberalismo, ¿cierto? Este mapa estructural, ¿cierto? Este mapa ya no es conceptual, sino es como un esquema. Es necesario que ustedes lo tengan en su cuaderno, digamos que es el apunte más importante del día de hoy. Entonces, si pueden detener el video y tenerlo en su cuaderno, sería muy importante porque pues de allí puede salir información para los quizzes, evaluaciones parciales o finales, ¿vale? Entonces nos está hablando de oleadas revolucionarias liberales y movimientos nacionalistas. Nosotros también habíamos hablado de lo que significaba las revoluciones liberales, pero esos movimientos nacionalistas. Porque esos nacionalismos se van a configurar y eso dará paso a otro proceso en Europa que ustedes verán en sus próximos cursos, ¿cierto?
Tenemos unas fechas, 1820, entonces estallan revoluciones en España, Piamonte, Portugal, Nápoles y Rusia, ¿cierto? Pero fracasan por la Santa Alianza. Recordemos que la Santa Alianza son esas monarquías que se unen para frenar las revoluciones. Allí, en 1820, aparece un estallido nacionalista en Grecia, ¿cierto? Y ellos pueden declararse una nación independiente, ¿cierto? Porque se vuelven independientes del Imperio Otomano Turco o el Imperio Turco Otomano, ¿vale? Entonces, ese movimiento nacionalista, recuérdense, es como ponerse la camiseta del equipo de la Selección Colombia y decir, es que yo me siento parte de esto, yo me siento orgulloso de este país, me siento orgulloso de su gente, de sus costumbres, yo la defiendo, yo me la juego, yo, exacto. Ese sentimiento es el que tiene Grecia. ¿Por qué? Porque estaba siendo dominado por otra persona. ¿Vale? Tenemos acá 1830 y los estallidos revolucionarios se dan en Francia, Sajonia, Polonia, estados pontificios, que es como donde queda el Vaticano, y digamos que de alguna manera Francia triunfa y consigue una monarquía constitucional, es decir, ya hay una constitución, ya no es una monarquía totalmente rígida, sino que hay una monarquía que tienen que reunirse en la asamblea para tomar decisiones. Ya el rey no toma las decisiones solo totalmente, ¿vale? Y pues solamente triunfa en Francia, en los otros países fracasa, ¿cierto? Y se imponen pues los monarcas absolutistas de otras naciones. Sin embargo, ahí Francia estaba con su proceso, ¿cierto? Bélgica logra independizarse de Holanda, ese también lo habíamos revisado, y pues bajo ese sentimiento también nacionalista que tuvo Grecia en 1820, ahora le tocó a Bélgica y se libera del Reino de Holanda, ¿vale? Ahora vamos con la revolución liberal de 1848, y entonces vamos a ver qué pasa allí en 1848 y posteriormente en otra sesión veremos posterior a esa fecha, ¿vale? Pero solamente vamos a revisar el día de hoy la sesión de 1848, esta oleada. Bien, tenemos aquí el concepto de nacionalismo. Entonces, recuperar la historia nacional que en la mayoría de los casos se remonta al medioevo, ¿cierto? Entonces, todo esto se desprende porque el imperio de Napoleón conquista gran parte de Europa y no querían estar bajo ningún imperio grande, sino que querían mantener sus regiones y sus poblaciones, y surge el nacionalismo en un rechazo al imperio napoleónico, ¿cierto? Entonces, el nacionalismo es como hacerse parte y recuperar esa historia nacional, ser independientes. He aquí una imagen clásica precisamente de ese afán por independencia, de ese afán del nacionalismo por la patria, por nuestra gente, por nuestro trabajo. Entonces, toda la sociedad giraba en torno a eso. Y es que resulta que para 1847 hay una crisis económica en Francia y eso desata, pues, se desata por unas malas cosechas, ¿cierto? Y la cosecha esta vez le tocó a las patatas. Y la patata era como el alimento base, lo que comían casi todas las personas campesinas y que no estaban dentro de la burguesía, ¿vale? Los campesinos, los obreros, ¿cierto? Las clases populares, de las cuales hay muchas más personas en las clases populares que en las clases burguesas, y de alguna manera esa crisis lleva a desempleo, ¿cierto? A muchos obreros, ¿cierto? El paro significa como que están en paro, como que pararon de producir, y pues digamos que eso hace que los ánimos empiecen como a ponerse tensos, ¿cierto? No hay comida, pero tampoco hay trabajo, ¿cierto? Y entonces esa es una de las causas por las cuales la oleada de 1848 pues va a surgir. También tenemos aquí
la negación de los derechos y de las libertades. Resulta que para esa época había una monarquía francesa llamada la monarquía de Luis Felipe de Orleans, ¿cierto? Pero esa monarquía negaba algunos derechos, ¿cierto? Y solo satisfacía, digamos que esos derechos a la clase alta burguesa, algo que todavía, incluso si nosotros lo contextualizamos, todavía pasa. El gobierno legisla y el gobierno trabaja muchas veces para los intereses de las clases altas que tienen un control y un poder económico. Aquí en este momento también estaba pasando lo mismo y de alguna manera la pequeña burguesía, o sea, los burgueses que no tenían tanto dinero y los obreros y campesinos, pues digamos que política y económicamente no eran tomados en cuenta, ¿vale? Entonces, esto también fue una de las causas por las cuales hubo una oleada en 1848 de revoluciones, ¿cierto? Ve aquí entonces que posterior a eso van a hacer abdicar a Luis Felipe de Orleans, ¿cierto? Lo van a llevar a juicio y lo van a hacer abdicar, es decir, renuncie a su poder como mandatario. Entonces, resulta que en febrero de 1848, los pequeños burgueses, es decir, los burgueses que no tenían tanto dinero, obreros y estudiantes, ¿cierto? De alguna manera llevan a juicio a Luis Felipe de Orleans y lo hacen abdicar, ¿cierto? Y de alguna manera allí se proclama la Segunda República. Recordemos que la Primera República, ¿cierto? Francesa es cuando asesinan a Luis XVI en la guillotina junto eh, a su esposa María Antonieta, ¿cierto? Entonces esa es la Primera República. Aquí están haciendo abdicar al rey y de alguna manera se forma esa Segunda República. Pero, ¿cierto? Hay una implantación, hay una implementación de medidas que van a ayudar a que esta población que estaba muy molesta por esas facilidades que les daban a los burgueses con mucho capital, ¿cierto? Entonces, para que mermara esos ánimos, ellos hacen sufragio universal masculino, es decir, allí se implementa la votación, ¿cierto? Pero solamente a los hombres. Exigen una libertad de prensa, una libertad de asociación y un derecho al trabajo. Entonces aquí ya hay unos derechos y es que recordemos que en la Revolución Francesa, ¿cierto? Que eso tendremos que revisarlo y de hecho en las próximas clases lo vamos a hacer. La Declaración de los Derechos la Declaración de los Derechos del Hombre van a ser supremamente importantes porque es ese primer gesto que nosotros vamos a ver como los derechos de los derechos humanos. Es ese primer gesto de declarar unos derechos, de que el ser humano nace con unos derechos y aquí entonces los derechos van a ser libertad de prensa, libertad de asociación, de decidir yo con quién me asocio y el derecho al trabajo. Me deben asegurar un derecho, el Estado debe asegurar un derecho a las personas. ¿Para qué? Para que puedan comer y puedan salir de esta crisis, ¿cierto? Aquí pues otra imagen precisamente de la oleada de 1848, utilizando pues evidentemente la violencia. Francia, entonces estamos en febrero y pasamos a julio, 6 meses después. Hay un gobierno provisional, ¿cierto? Y allí es la primera vez que van a contar con un miembro, ¿cierto? O con varios miembros que van a tener la palabra socialista, ¿vale? Esto es toda una oleada de pensamiento que también ayudó a configurar a Europa. Y el señor Louis Blanc dice, debe existir el trabajo, pero además de eso no podemos exigir que trabaje 24 horas o 18 horas o 12 horas como en ese entonces pasaba, sino que implantan una jornada laboral de 10 horas. Eso era lo que debía trabajar el ser humano, ¿cierto? En esa época. Y digamos que la revolución y los conflictos violentos se empezaron a ser más fuertes cuando los pequeños burgueses, los burgueses que no tenían tanto dinero, se aliaron con los burgueses que tenían mucho dinero, los acogieron, ¿cierto? Y
entonces la lucha se convirtió en una lucha de clases entre la burguesía y las clases obreras o proletariado, porque ya en esta época pues, ya existía este término, y la lucha de las clases populares ya no fue contra el absolutismo de un rey, sino en una lucha de clases. Se vuelve una lucha de clases entre burgueses y obreros, ¿cierto? Quienes estaban en el poder evidentemente toman el poder y son los burgueses y dejan aproximadamente unos 1500 muertos durante estas revoluciones, durante estas jornadas y cosas violentas que sucedieron, ¿cierto? Porque se transformó en una lucha de clases y para mermar, para reprimir toda esa oleada, entonces los burgueses toman el poder a través de una represión y pues evidentemente los asesinatos. Acá tenemos a Louis Blanc, que es el primer socialista que entendemos fue partícipe de un gobierno y ya nosotros podemos empezar a ver aquí fotos, que ya es como un registro mucho más fiel, es un registro mucho más específico, porque ya las clases favorecidas tenían acceso a la fotografía, ¿cierto? Después de que pasa todo esto, se aprueba una constitución y esa constitución nombra, ¿cierto?, a un presidente de la República que se llama Luis Napoleón Bonaparte, es decir, un sobrino de Napoleón, que en 1852 pues se proclama el mismo emperador bajo el nombre de Napoleón III. Y digamos que este suceso, después de haber salido de una monarquía y viene este señor Napoleón III a volver a realizar un imperio, entonces como que vuelven a reactivarse todas esas, digamos que toda esa revolución, todas esas inconformidades, porque pues fue instaurado el segundo imperio francés. El primer imperio francés, recordemos, es de Napoleón Bonaparte, y este señor Napoleón III lo que hace es instaurar un segundo imperio, ¿vale? Este es el sobrino de Napoleón, primer presidente, entre comillas, de Francia, ¿cierto? Que posteriormente se vuelve en emperador, se convierte en el emperador. Ya vemos acá también una foto, ya empieza la tecnología a ayudarnos un poco a reconstruir la realidad. Y pues digamos que allí termina como la instauración y toda esta oleada de revoluciones de 1848, ¿vale? Bien, chicos, espero que tomen nota de estos elementos históricos que nosotros revisamos el día de hoy, porque en las sesiones por Google Meet lo que hacemos es recolectar esa información, pero además de recolectarla, lo que hacemos es darle como un orden y poderla contrastar con la realidad de hoy en día, ¿vale? Entonces es importantísimo que tomen nota de esos datos importantes, de esa información importante, pero además que ustedes pues evidentemente la revisen y la entiendan. Si hay dudas, no olviden escribir las preguntas allí en su cuaderno para realizarlas durante nuestras sesiones de Meet. Chicos, no siendo más, les recuerdo, por favor, hay una tarea en el botón de tareas que deben realizar. Tenemos aproximadamente, desde el momento en que se publicó, 8 días para realizarla y la idea es que ustedes pues cumplan con todos sus requisitos académicos y si hay preguntas también con la tarea, estaré muy atento a responderlas. Y no siendo más el día de hoy, chicos, me alegra saludarlos, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.